Damos los buenos días, la bienvenida al doctor Yotin Curihijo, con quien en lo adelante vamos a discutir un tema muy interesante. Es juez del Tribunal Constitucional. Sí, es miembro de ese Tribunal Constitucional que ha sido uno de los tribunales que más ha trabajado, más ha arrojado luz a la sociedad dominicana y se ha encargado de ponerle el punto sobre la I a muchos temas, y sigue haciendo un buen trabajo, un trabajo brillante el Tribunal Constitucional hasta ahora. Yo espero que ese Tribunal Constitucional siga haciendo la labor, el servicio que debe de brindarle a esta sociedad dominicana, como hasta el momento lo ha venido haciendo, pero en la gestión del doctor Yotin Curihijo, que fue de 6 años. ¿De 7? De 7. Bueno, sí, porque realmente fue escogido por 6 años, pero duró 7 años debido a que el presidente Danilo Medina atrasó un año. Y en esos 7 años fue un servicio impecable el que le brindó al país. Y yo creo que eso también en su hoja de vida cuenta bastante. Doctor, para nosotros, como siempre, un honor tenerlo temprano aquí en Por la Mañana. Muchas gracias, Lindsay, Alexander. Para mí también estar aquí. Buen día, Yotin. Y nada, estaba escuchando sus comentarios. La verdad que los felicito porque ese discurso de ayer a mí me dejó muy mal impresionado también. Es penoso que un mandatario le mienta al país de una manera tan vergonzosa, diciendo que no lo apoyaron cuando hay videos circulando en las redes que demuestran todo lo contrario. Yo les he dicho a ustedes en programas anteriores que Gregorio Marañón tiene una tesis muy interesante sobre el resentimiento. Sí. Que él dice que más que un sentimiento es una pasión destructiva que corroe el alma del ser humano, hasta tal punto que los actos más imperceptibles de la vida diaria terminan dirigidos por el resentimiento. Es decir, se convierte en el rector de todos nuestros actos, sí, desde los más grandes hasta los más insignificantes. Y establece una distinción muy sutil entre lo que es el resentimiento y el odio. Dice que el resentido no perdona, el que odia sí puede perdonar. Sí puede perdonar. Y el resentimiento es una pasión tan fuerte que puede llevar en muchas ocasiones hasta a la locura o al crimen. Bueno. Dice Marañón. Yo voy a traer que un día venir con ese libro sí, y leer algunos pasajes. Porque es interesante eso, doctor, es penoso que que estas cosas se manifiesten. Tiberio. Tiberio, sí. Él califica, por ejemplo, a Robespierre también como un gran resentido. Robespierre, que fue también víctima de su propio... Exacto. Fue guillotinado. Fue con la misma guillotina que él tanto promovió. Exacto. Y que allí y le decían el incorruptible. El incorruptible, porque él dirigía el Comité de Salud Pública. Sí, y él hablaba mucho de esa pulcritud y al final terminó siendo víctima de su Él se intentó suicidar cuando iba camino a la guillotina, se dio un pistoletazo en la cara, pero no fue también terminó, su cabeza terminó siendo rebanada por la navaja, la navaja nacional. Pero así mismo, pues la historia es cíclica y se repite. Doctor, eso que dice es algo muy interesante del resentimiento, cómo el resentimiento puede llevar a la locura. Sí. En el día de ayer algunas personas calificaban al presidente Danilo Medina como una persona que había olvidado cosas. O sea, estará pasando el presidente Danilo Medina por algunos momentos de lapsus mentales, de que olvida, porque era muy evidente, o sea, era muy evidente lo que estaba diciendo y que todo el mundo se diera cuenta de que era mentira. O sea, olvidó el presidente Medina lo que pasó aquí en el año 2012 o lo que pasó en el propio 16. Lo que pasa, Lindsay, Alexander, es que hay personas con un ego y un resentimiento realmente desbordados. Y eso es peligroso cuando se está en posiciones de poder, porque mira cómo ha repercutido en toda una crisis nacional. Estamos ahora mismo en una crisis política, que está afectando al país. La economía. Exacto. O sea, lo que se vio ayer hablar no fue un demócrata, para nada. No, todo dicta lo contrario. mucho.
Sí. O sea que yo me quedé muy preocupado, muy decepcionado y profundamente consternado oyendo un discurso de esa naturaleza que no se supone que debe emanar de un jefe de Estado. Bueno, pues fíjese Sí. que estoy de acuerdo con la tesis de Marañón porque Danilo Medina no es un odio normal el que siente por su adversario ahora, Leonel Fernández, como él lo identificó ayer, su adversario, sino más bien que es un resentido social. Sí, yo te quiero que ustedes Sí. lean esa obra, porque para entender lo que está pasando hay que remontarse, ¿verdad?, a esos autores, porque nosotros, ¿verdad?, no somos psiquiatras ni psicólogos No, ni nada así por el es. estilo, pero hay que leer y más o menos ahí uno entiende. Comprender la figura. Porque no son fenómenos nuevos en la Sí, historia, sí, han sí. pasado ya. Sí, claro, Sí, sí. muchísimas Porque veces. cuando él narra su biografía, él dice, yo no voy a narrar la biografía de Tiberio, sino la biografía de su resentimiento. Sí, sí. O sea, él hace un análisis psicológico del personaje, de cómo no se le permitió casarse con la mujer que él quería, Sí. tuvo que casarse con otra, entonces terminó apresando a los responsables de ese hecho, martirizándolo, porque le impidieron su felicidad. Entonces, esas son cosas que se arrastran, pasiones que se van formando, y dice él que el único remedio contra el resentimiento es la generosidad. Sí. Tú sabes que Entonces el hombre que no es generoso, que es desprovisto de esas dotes, lamentablemente termina siendo presa del resentimiento. tú sabes que Excelente. Cándido Gerón ha contado que él iba una vez a Francia, Sí. a España, y Balaguer le dijo, yo quisiera que usted me haga un favor, que de conseguirme el libro Tiberio de Gregorio Marañón. Sí. Porque cuando le entregué los libros a la UNFU, se me fue ese libro y no lo advertí. Y ese libro hay que tenerlo en las manos. Porque las pasiones humanas, ahí... Hay que volver a ese libro. Y Balaguer le dijo a Cándido Gerón, las pasiones humanas están muy bien descritas ahí en ese libro. Y ese libro hay que tenerlo en las manos. Cándido Gerón me dijo a mí, el poeta, que en un diálogo con Balaguer, uno de sus diálogos, Balaguer le dijo, ese libro me enseñó la diferencia entre odio y resentimiento, que es la que te acabo de señalar, y es que el resentido no perdona, el que odia puede perdonar. Sí, sí. Fíjate que sutileza conceptual más interesante, sí. que la gente la confunde, por eso yo oigo hablar de odio, de cosas, no es odio, ni es solamente envidia, es más que eso. Sí. Es resentimiento. Ya es un odio desarrollado hasta convertirse en un que estaba aposentado allí, y que y se lo refleja en parte de su personalidad. Lo convierte en parte de su personalidad y no puede desprenderse de eso. Fíjate que en sus discursos, en sus alocuciones queda evidenciado, lo cual él no se da cuenta, pero en la gente pensante deja una muy mala impresión. Claro, está atrapado en ese... Está atrapado. Sí, en ese es un aspecto que los historiadores dominicanos en el futuro, cuando tengan que evaluar la gestión de gobierno del presidente Medina, van a destacar mucho. Van a destacar mucho, y no solamente del presidente Medina, Alexander, sino de muchos dominicanos y mucha gente que está en ese comité político y en ese comité central. Pero en este caso Danilo es un quizás jefe de Estado. Una de las pocas excepciones es Leonel Fernández, que evidentemente es otra cosa, es un hombre que nunca se le ha conocido vocación por atropellar a nadie. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, es un hombre muy respetuoso. Sí, por ejemplo, Temístocles Montaz puede contar la historia. Exacto. Como el mismo Danilo Medina también, porque Danilo Medina se convirtió en su enemigo siendo Leonel presidente de la República y después Leonel lo agarró, lo abrazó y lo llevó hasta el poder. Exactamente. Pero el propio Temístocles Montaz, cuando le inventa una mentira diciendo que Leonel dejó un hoyo al gobierno, un hoyo fiscal, y Temo en Francia, por allá en Europa, lo esperó en un aeropuerto, estaba tratando de ver cómo lo conseguía, y fue a darle un abrazo a Leonel Fernández, a saludarlo, y Leonel le abrió sus brazos y dijo, a esas personas hay que perdonarlas. Cuando Danilo lo manda a coger preso por el caso de Odebrecht, Leonel Fernández se solidariza con ese hombre que le dio una estocada por la espalda a Leonel Fernández, cuando Leonel lo único que hizo fue servirle, distinguirlo. Y entonces Leonel lo que hace es que lo llama continuamente a la cárcel y le manda mensajes con personas muy de su confianza, como un César Fernández, un Franklin Almeida, gentes de ese nivel que
le enviaban mensajes o le ponían el teléfono, ay, que el presidente Fernández lo quiero saludar, se quiere solidarizar. Lo que pasa es que Leonel de Fernández... hecho, yo fui testigo de una de esas llamadas que hizo Leonel Fernández mientras yo estaba visitando a varios de ellos allá en Najayo. Y en ese momento estaba ahí César Fernández y fue a la habitación, al lugar donde estaba Temístocles Montaz, y le dijo, mire, temo que el presidente Fernández le quiere hablar. O sea, son figuras que hay que analizar luego. Claro, pero tú tienes que entender que Leonel Fernández es una inteligencia cultivada, es un hombre que está a un nivel intelectual muy superior. Y que se ha leído todo Marañón esto, varias veces. Claro, todo, a diferencia de muchas de esas personas que lo único que pueden exhibir es dinero, pero nada más que dinero. Sí. No Doctor, tienen nada. Yo quiero Exacto. que empecemos a hablar sobre el tema que ahora están abordando la gente del gobierno, tratando de impedir que el presidente Leonel Fernández sea candidato. Y para eso ellos han apelado a una serie de artículos de la ley electoral, la ley de partidos, donde incluso confunden una palabra con otra o quieren interpretarla, la interpretación. Y me gustaría en ese sentido que usted nos diera su opinión, que la compartiera con nuestro público, y qué tanto hay de cierto en esto. Sí, Lindsay. El artículo 49.4 de la ley de partidos y el 138 de la ley orgánica de régimen electoral establecen una prohibición a los precandidatos que han participado de ser candidatos por otros partidos para evitar el transfugismo. Obviamente, esos artículos fueron redactados precisamente previendo todo este tipo de situaciones que se están dando hoy. Yo he leído algunos artículos que dicen, y algunas opiniones que ya salen a decir que Leonel Fernández no puede ser candidato en virtud de esos dos textos. Son dos artículos, uno de la ley de partido y otra de la ley de régimen electoral. ¿Qué ocurre? Que esas interpretaciones que surgen no toman en cuenta el aspecto constitucional. Lo primero que quería señalarte, yo tengo aquí, Lindsay, traje la Constitución precisamente en el artículo 74, bajo el título de los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales. El 74.2 dice, solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, oigan bien, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y principio de razonabilidad. El contenido esencial del derecho es ese núcleo mínimo intangible que el legislador no puede tocar, no puede disponer de él. Entonces, ahí en el 74 lo dice claramente. Exacto, es para la interpretación. Sí. Pero entonces cuando tú buscas el derecho a elegir y ser elegido, está en el título de la ciudadanía, sección 2, capítulo 5. Dice, derechos de ciudadanía, son derechos de ciudadanía, de ciudadanas y ciudadanos. 1. Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución. Observa que no hay una remisión a una ley. No hay. No, ¿por qué? Porque los derechos políticos que comprenden el sufragio activo y pasivo son derechos fundamentales de primera generación. Ahora explícalo en dominicano, doctor. Para que la gente Vamos a plantearlo. Ahí no hay reserva de ley. El legislador constituyente no te remite a una ley ordinaria para tú interpretar. O sea, cuando se remite a una ley ordinaria, es partiendo, cuando no se remite, es partiendo de que ese texto de la Constitución es lo que prevalece. Es lo que prevalece. En muchos casos, incluso en derechos fundamentales, también te remite, claro, a la ley, pero en estos casos no. Por ejemplo, en el derecho a la vida, no hay remisión a la ley porque el derecho a la vida es el derecho a la vida. ¿Qué ley puede, el legislador no puede manipular, maniobrar? No tiene margen para decir cuándo, si la mujer un día después puede tomarse una pastilla, si eso, no. El derecho a la vida es el derecho a la vida. Y nada más, y no te remite a ningún otro El derecho a la lado. dignidad humana es el derecho a la dignidad humana. O sea, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho al libre desarrollo. No te manda ninguna ley. No te manda ninguna ley. Derechos fundamentales, porque esa es una Constitución que protege mucho el derecho individual. Exacto, son inherentes, son derechos preexistentes.
preexistentes. A nuestro nacimiento. Preexisten. Preexistentes, y quiere decir que ese es uno de esos derechos. Ese es uno de esos derechos. El de elegir y ser elegido. Es un derecho de primera generación, un derecho político de ciudadanía, que aunque no está en el título de los derechos fundamentales, dice el profesor José Luis García Guerrero, un interesante artículo, yo no lo traje porque no voy a estar leyendo aquí, ¿verdad?, doctrina jurídica, dice él que la Constitución Dominicana se aparta del concepto de constitución racional normativa, que es como se le llama, y de el constitucionalismo a nivel europeo y mundial cuando saca los derechos, este tipo de derechos del título de los derechos fundamentales. Doctor, y él dice, eso obedece, dice García Guerrero, probablemente al tema, a que lo quiere vincular al tema de la nacionalidad, y él lo hace por el tema haitiano, porque nosotros tenemos un problema. Entonces, por eso, ese derecho lo sacan del título de derechos fundamentales y lo colocan aquí. Pero observa que no hay remisión a la ley. ¿Por qué no hay remisión a la ley? Porque doctor, el derecho es innato. Sí. Por el todos lo tenemos. Sí. No solamente Leonel Fernández, no, cualquier ciudadano. Sí. Sin embargo, ¿entiende? doctor, podría alegarse, pero ¿y Danilo Medina? O sea, y la reelección y ya él nunca jamás, ¿dónde queda? O sea, eso es otro artículo de la Constitución, pero ¿cómo se combina una cosa y la otra? Bueno, no, porque ahí la prohibición viene dada en la misma Constitución. Ok. En la propia Constitución. En la propia Constitución. En la propia Constitución se estableció esa prohibición para poderlo habilitar a que fuera candidato en el 16. Ajá. O sea, lo que hizo fue que se cambió el modelo del presidencialismo de 2 periodos y punto. Y la Constitución dice 2 periodos y punto, nunca más. Y nunca más, pero no para Danilo Medina, es para el que venga ahora, sea quien sea. Sí. A todo lo que pasen de aquí para allá. A todo lo que pasen de aquí para allá. O sea, es distinto. Estamos hablando que aquí la ley ordinaria, el legislador ordinario establece prohibiciones. O limitaciones a un derecho que no acepta limitación. Eso es lo que yo quiero enseñarle a ustedes. Explíquelo de nuevo ahí. Si bien es verdad que el legislador ordinario en la ley de partidos y en la ley de régimen electoral establece limitaciones al derecho a elegir y ser elegido, esas limitaciones no son susceptibles, esas son abiertamente inconstitucionales. Pero ya hay sentencia de la Suprema Corte, de la Corte Constitucional. Del Tribunal Constitucional, no, la del Tribunal Constitucional se refiere a la militancia mínima. Lo que dice el Tribunal Constitucional, hay un artículo de la ley que establece que se requiere tener un mínimo de 1 año en un partido. Y el tribunal dice para poder que no. aspirar, dice no. El simple hecho de usted salir de un partido y quererse ir a usted a pertenecer, usted no tiene que esperar 1 año para ser candidato. Claro. Entonces yo te digo, si usted no tiene que esperar 1 año, a fortiori significa con mayor razón, es por vía de consecuencia, no resulta absurdo, imposible establecerle limitaciones al derecho de elegir y ser elegido. Pero también, por vía de consecuencia, ¿me entiende? Aunque no se refiere expresamente al texto. Pero resulta, se deduce fácilmente. Un tiro de carambola le da los dos. Le da los dos, exactamente. Sí. Doctor, pero el transfugismo, es bueno definir la palabra transfuga, porque el transfugismo, aquí también en esa ley, un grupo de manera conveniente ha querido tergiversar la palabra transfugismo, porque se supone que usted se convierte en tránsfuga cuando usted está cogiendo una posición de este lugar para llevarla a otro. Exactamente. Si usted no es candidato ni a alcalde, ni a regidor, ni a nada, usted, aunque participó, pero no es el candidato de esa organización política, usted tiene derecho a ir a otra organización política por supuesto que sí. e ir a una posición, qué sé yo, a ser elegido por el pueblo dominicano. Nadie se lo puede impedir. Ese es otro argumento adicional de si es precandidato, si no es candidato. O sea, ese es otro argumento que también es válido. Pero válido. Además, doctor, yo recuerdo perfectamente cuando se estaba discutiendo la ley de partidos, uno de los puntos que se trató fue precisamente ese, cómo evitar que los que ya son candidatos a senadores, a diputados, que eran los que mayormente hacían esos crossover y esas cosas, lo que se determinó es que los candidatos se les prohibía irse a otra organización política.
luego ya de convertirse en candidatos, ¿verdad? Exacto. Para evitar ese transfugismo. Exactamente, pero en este O sea, caso no se da eso tampoco. en este caso no se da. No, y es que no puede haber ninguna limitación, ya el tribunal lo dijo, en el tema de la militancia mínima, pero lo dice ¿por qué? Vamos a ver los precedentes del tribunal, Lindsay. En la sentencia TC 005013, dice el tribunal, yo estaba ahí en ese momento, no reviste carácter absoluto el derecho a elegir y ser elegido. Dice, no, si no es relativo, pues el Estado puede regular su ejercicio, perfecto, puede regular su ejercicio. Por ejemplo, los menores no pueden votar, No. los militares no pueden votar. Eso es bien. Por un tema, y eso de los militares es discutible. Es discutible porque hay países que dicen que no, que ese derecho también le corresponde a ellos. Debería Pero ese ser. es otro tema. Sí. O sea, puedes regular, pero no limitar. Ese es el tema que yo quiero que ustedes entiendan. Puedes regular, y ahí está limitado. pero no limitar. No limitar. Esa es la 05013. Eso es importante. No limitar. Ahí está limitando. Entonces, en la 175.13 dice el derecho fundamental, habla del derecho fundamental al sufragio. O sea, el derecho a elegir y ser elegido. Sí. Lo tipifica como un derecho fundamental porque es por lo que te acabo de reseñar, que es posterior a la 5013. Pero la sentencia número 2771-03 del 4 de abril de 2003, ustedes lo pueden buscar por internet, y los que nos están viendo, de la Sala Constitucional de Costa Rica, dice, el derecho a elección como derecho político constitucional es un derecho humano de primer orden y por ende un derecho fundamental. Entonces, estamos claros que el derecho a elegir y a ser elegido es un derecho tan fundamental y tan de primerísimo orden que el legislador ordinario no puede limitarlo, puede regularlo. Sí. Pero no limitarlo. O sea, yo estoy interpretando de la óptica constitucional, estoy interpretando los artículos de la ley, porque indirectamente el Tribunal Constitucional ya dijo que porque esa ley está llena de vicios. Y lo que pasa es que no ha sido apoderado específicamente, pero yo estoy absolutamente convencido y seguro que si se apodera, lo va a declarar inconstitucional. Claro. Pero entonces se presenta el dilema, van a inscribir a Leonel Fernández. Dice la Junta. Ya sometieron un recurso en el Constitucional ayer. Sí, pero eso es absurdo. Eso no tiene sentido. Eso no. Federmiro, otra vez. Eso es absurdo, Alex. Gallo loco. Porque él lo que quiere es que se le coarte a un ciudadano un derecho fundamental y el tribunal no está para eso. El tribunal está para defender, no para coartar derechos fundamentales. Sí. ¿Entiendes? Pero vamos al caso práctico. Se trata de inscribir la candidatura. El tribunal, la Junta puede decir no, la ley lo prohíbe. Sí. Entonces habría que ir al Tribunal Superior Electoral. Lo prohíbe la ley, pero lo permite la Constitución. Entonces por eso es que yo te digo, yo no me enfoco en interpretar ni la ley de régimen electoral, ni la ley de partido político. No, yo estoy interpretando la Constitución. Y aunque la ley establezca eso, la Constitución establece otra cosa. Pero la Constitución está y esto es lo que prevalece. todo. Con esto te quiero decir que a él o cualquier otro ciudadano hay que inscribirlo obligatoriamente. Si no, esa gente son pasibles hasta de un juicio político. Están incumpliendo Bueno, ellos están pasibles de un juicio político desde hace mucho. ¿Tú me entiendes? Eso no pueden impedir la inscripción de ninguna candidatura, ni de Leonel Fernández ni de ningún candidato. Ese artículo que acabas de leer de la Constitución Dominicana, el de elegir y ser elegido, decía un jurista en la televisión que ese es un artículo tan fundamental en el mundo moderno que la Corte Constitucional de Colombia entiende o falló que hasta el transfugismo no se puede limitar porque es una forma de ejercer un derecho. Así es. Una forma de y que por vía de consecuencia es correcto. Donde se reguló ese artículo, la Corte Constitucional de Colombia lo dejó sin efecto, partiendo que hasta eso es un derecho, actuar de esa manera. Exacto, porque tú tienes derecho a cambiarte. Sí. ¿Cuánta gente no se ha ido de un partido a otro? Pero si no se fue Caldera de un partido a otro y ganó la presidencia. No se han ido muchísimo. Sí. No pasa, eso es un derecho. Claro. Eso es limitar un derecho. De manera que eso es abiertamente inconstitucional. Y frente a un caso así,
a una hipótesis así, la Junta está obligada a inscribirlo, aunque la ley lo establezca, precisamente porque la Constitución así lo señala. La Constitución no establece ninguna prohibición a ese tipo de derechos. Y de hecho la ley no es que lo prohíbe, porque todo va a depender de la interpretación que cada quien le quiera dar también. Porque ahí habla de los candidatos, no de los precandidatos. Claro, ese es otro argumento. Eso es otro argumento que no deja de tener validez. Si ellos lo quieren interpretar de otra manera por una conveniencia del gobierno, eso es otra cosa. Pero la verdad que está claro también, porque todo el mundo sabe, y vuelvo a reiterar, por qué se apeló a dejar claro ese artículo que era para evitar el transfugismo de los candidatos, de que no se le vayan a llevar su curul, de que no se le vayan a llevar esa posición para del Congreso o de cualquier posición que se haya ganado. Entonces, esa fue la razón fundamental. Claro. Y por eso es que ellos se cuidan en esa ley de hablar del candidato, no del precandidato también. Así es, esa es otra vertiente. Yo ayer me puse a buscar por internet, en PDF, tesis sobre este tema, y me encontré varias. Me encontré una muy interesante con una serie de citas fundamentales, citas Rousseau, diciendo en el 1700 y tanto, que es un derecho fundamental el tema del sufragio activo y pasivo. Oigan ustedes de cuándo viene esto. 1700. Oigan, así, 770 y pico. Sí. O sea, y un montón de doctrinas que así lo establece. Lo que pasa es que estos no son programas, ¿verdad? Para nosotros aturdir a la gente con citas doctrinales. Pero hay cantidad de doctrinas, pero no de ahora, ¿no? De autores modernos, de autores de aquella época. Óyeme, que lo establecen claramente porque es un derecho de participación política. Sí. Hay un artículo del profesor José Luis García Guerrero, un eminente catedrático español, que es mi asesor de tesis, por cierto, que escribió un artículo donde señala que es un artículo de un derecho de primer orden y que se sorprende que el legislador dominicano lo haya sacado del título de los derechos fundamentales y lo haya colocado en los derechos de ciudadanía. Claro, él dice, eso es para vincularlo con el derecho a la nacionalidad y eso obedece al trasfondo del problema haitiano. Por eso el legislador dominicano lo coloca, pero eso en todas partes es así, ¿tú me entiendes? Cándido Simón también dice que la ley cuando habla, dice, no podrá ser inscrito por otra organización política. Y entonces Cándido Simón dice, entonces no podrá ser candidato por otra organización política, pero sí podría hacerlo entonces como candidato independiente. Sí, también. Puede serlo de manera independiente y puede serlo también por otra organización política. Pero lo puede hacer por otra organización. Lo puede hacer de las dos política. maneras, Alexander. De las dos maneras. Independiente. No, yo te digo lo que él dice, porque yo lo estudié también. Sí, yo lo vi. No, yo estudié eso también, claro. Eso es de que puede ser independiente, eso es totalmente irrebatible. Ahora, lo que se está discutiendo es si puede ir por otra organización, también puede ir por otra organización política. Claro, porque es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Ahí no coarta a la persona, ni lo limita, ni le dice de tal o cual manera usted puede ser candidato. Simple y llanamente usted puede ser candidato. Claro, y la Constitución no te remite a ninguna ley, no te remite a una ley, te remite a la propia Constitución. Sí. Es un artículo que hay que interpretarlo. Como único y ya. No, dentro del marco de la Constitución. Sí. Dentro del marco, puedes regularlo el legislador ordinario. Claro. Como dice el tribunal en la 5013, puedes regularlo, pero no limitarlo. Puede limitar el derecho a la vida, no puede limitar el derecho a la vida tampoco. El legislador, imagínense ustedes. No. Así mismo son derechos con un núcleo duro muy fuerte. A eso es que me voy al contenido esencial del derecho, que es el núcleo intangible. Entonces, el contenido esencial, dice la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional Español, en una sentencia del 1981, que es el contenido esencial, es ese núcleo que si se toca el derecho se tornaría irreconocible. Irreconocible. Eso es lo que dice la jurisprudencia española. Pero también hay otra manera de interpretarlo, que es el de los derechos fundamentales. Para tú interpretarlo, tienen que obedecer al interés del legislador. ¿Cuál es el interés del legislador? Es que el derecho es que todo ciudadano pueda aspirar. Sí. ¿Tú entiendes? Al interés que persigue el legislador. O sea, si tú le impides a una persona ser candidato, estás no solamente desnaturalizando el interés,
el espíritu del texto queda también cercenado. De manera que por cualquier vía que tú lo interpretes, que esas son las dos vías, o por el interés al cual pertenece el derecho, o si se toca el núcleo o contenido esencial, se torna irreconocible, obviamente, ¿cómo se le puede impedir a un ciudadano, cualquier ciudadano que sea, el derecho a elegir y ser elegido? Ni puede tampoco el legislador ordinario hacerlo. Sí. No puede, solamente podría. Regularlo. En casos muy especiales, el legislador constituyente, como ocurrió con el transitorio, para solucionar una crisis política, como pasó en el 94, cuando se le recortaron 2 años a Balaguer, pero eso fue en la Constitución. La reforma fue hecha ¿En la aquí, Constitución? no en la ley. Se hizo una reforma. Se hizo una reforma en la Constitución para eso. Aquí el constituyente puede hacerlo, pero el legislador constituyente, pero no el legislador ordinario. Entonces ese era el tema que yo quería que ustedes entendieran, porque van ahora a surgir muchas tesis, ¿no? Que la ley dice esto. Bueno, ¿y la ley qué? La ley, bueno, pero la Constitución está por encima de todo. Y es en el marco de la Constitución que tenemos que hacer las interpretaciones. Y ese artículo, de manera indirecta, aunque no lo aborda de manera específica en el tema de la militancia mínima, ya el tribunal lo declaró inconstitucional. Y sin embargo, doctor, aún así, en caso de que inscriban a Leonel Fernández ante la Junta Central Electoral y esa Junta lo rechace, debe de ir no directamente al Constitucional, sino que debe de ir al TCE. Tiene que ir o al Tribunal Administrativo. O al Tribunal Administrativo, porque el TCE ahora hay una jurisprudencia en la que ellos se declaran incompetentes, hay unos votos disidentes con relación porque lo consideran como un tema administrativo. Tendría que ir ahí y luego iría al Tribunal Constitucional, que tendría la última palabra, que yo estoy convencido que en buena técnica jurídica no hay otro camino que declarar esos 2 textos inconstitucionales. Porque eso sería... sería contradictorio absurdo, a simplemente ellos absurdo, mismos. yo no lo concibo. No, pero además contradictorio a lo que hasta el momento ellos han regido, porque como decía Alexander, por carambola, cuando ellos declaran que no hay que esperar un año para aspirar. Entonces eso significa, le están protegiendo ese derecho que es inherente al ciudadano. Entonces, por vía de consecuencias, ellos no, si lo hacen de otra manera, se están contradiciendo a sí mismos. No, yo realmente no concibo una sentencia en sentido contrario, porque no tendría absolutamente ningún sentido. Sería una sentencia incluso peligrosa. Pero usted, doctor, el tiempo que esto podría también tardar, porque ese es un factor a tomar en cuenta, debido a que ya estamos en medio de un proceso electoral. Ya este año prácticamente se va. Estamos hoy a 22 de octubre. ¿De qué tiempo estamos hablando? Se supone que el día 27 de octubre deben inscribirse ante la Junta Central Electoral los candidatos. Hay otro plazo que se puede hacer, pero creo que hasta el 15 de noviembre. Por eso es que hay que inscribirlo ahora. Ajá. Al doctor Fernández hay que inscribirlo ahora. ¿Usted estima que lo van a inscribir ahora? A menos que se ajuste a la ley, establece 75 días antes, si va como independiente. La ley de partido. Sí. Si va como independiente. Ahora, si va por el partido, esta nueva organización que surgió, hay que inscribirlo ahora. O sea, pero nada impide que también se inscriba 75 días antes, como dice la ley, si va como candidato independiente. Pero porque es que puede ir en cualquiera de las 2 modalidades. Claro, se va a discutir, porque ya hay un grupo de abogados en eso, y comenzaron a salir artículos en la prensa interpretando la ley, pero no me interpretan la Constitución. Sí. Fíjense ustedes la malicia en el tema. Te interpretan en el marco de la ley constitucionalistas conocidos, porque óyeme, hay algunos que opinan por ignorancia. Hay un grupo de ignorantes hablando tonterías, pero hay otros que sí saben lo que están interpretando. Pero entonces, ¿qué hace? Silencian la Constitución y se limitan a una interpretación en el marco de la ley. De la ley de partidos. De la ley de partidos te dicen, bueno, la Carta Magna hay un artículo por ahí de un amigo que dice, bueno, el tema de si es candidato o precandidato carece de importancia porque ese artículo está bajo el epígrafe, bajo el título de precandidaturas. Es que esa ley... Es cierto, es cierto, está bajo el título de precandidatura, yo lo busqué. Sí, está bien, ok.
Pero eso no, al margen de esa interpretación, interprétame aquí, interprétame la Constitución, por Dios, que es aquí que tenemos que interpretar, porque es un derecho fundamental, no es un derecho, un simple derecho legal, de configuración legal. Es que esa ley la hicieron, ¿entiendes? Esa ley la hicieron a imagen de semejanza, Claro. de Leonel Fernández, porque como Danilo para impedir que Leonel sea imponer una candidato. reelección, para obligar a Leonel a apoyar una segunda reelección. Sí. Exactamente. Ese Ese es el tema, El objetivo Pero político. ¿qué pasa? Que lo hicieron en una ley ordinaria. Las leyes ordinarias, cuando entran en contradicción con la ley fundamental, que es la Constitución, entonces ya hay un problema, que es lo que está pasando. Pero el factor Entonces tiempo, ahí yo digo doctor, lo que prevalece el texto constitucional, obviamente. ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Qué tiempo se tardaría este proceso? Bueno, imagínate, Lindsay, si tú impugnas mediante una acción directa el texto, eso se tomaría meses, porque el tribunal tiene que fijar audiencia, 30 días, imagínate. Estaríamos hablando que eso se fallaría el año que viene. Ahora, eso es si no vamos mediante una impugnación de esos textos por una acción directa, que no habría tiempo, obviamente, para el certamen de ahora. Pero también se puede impugnar en caso de que la Junta rechace inscribirlo, entonces se apodera el tribunal y por vía de excepción, por vía difusa, se pide la inconstitucionalidad. O sea, se apela directamente al Tribunal Constitucional. No. Se pide ante el Tribunal Administrativo, el Tribunal Electoral, se pediría por vía de excepción que se declare que se inscriba su candidatura y se declare la inconstitucionalidad de estos dos textos. Pues entonces eso sería el Tribunal Superior Electoral, porque es el que está llamado a ventilar todos los Sí, lo que pasa es que hay una jurisprudencia ahí que ellos dicen que en algunos temas, para mí el competente es el Tribunal Superior Electoral, y hay un voto disidente del propio presidente que así lo decide. Lo que pasa es que hay una jurisprudencia de ellos mismos. No, del Tribunal Superior Electoral. Del propio Tribunal Superior Electoral. Del Tribunal Superior Electoral. Ah, ok. Sí. Sí. O que sea, es muy cuestionable. Pero él mismo dice que no tienen competencia el propio presidente. Que en temas administrativos, de naturaleza administrativa, le correspondería al tribunal. Pero esto no es pero también, además de administrativo, es electoral. Es electoral. Que tiene un componente, por eso el voto del disidente del presidente, y creo que de madera. Pero los otros tres votaron. Entonces hay una sentencia ahí que... Pero ya es harina de otro costal. Ese madera dio Doctor, dio un voto disidente muy valiente. Un voto disidente muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, pero yo creo que dijo toda la verdad y todo lo que tenía que decir. Ya está en la lista de los odiados. ¿Cómo usted interpreta ese voto ahora que estamos hablando del juez Madera? Bueno, es su derecho, obviamente. Él tiene derecho a expresar su opinión. Hizo críticas muy duras a la Junta. Yo me acordé del presidente de la Junta Central Electoral. Yo me acordé del voto disidente que hicieron usted y... ¿Cómo se llama el otro? Magistrado Hermógenes. Hermógenes. Sí, con él. Sí, eso fue con ocasión de la ley de convocatoria. Sí. Este voto disidente me hizo recordar que el voto disidente. Sí. De manera que es un derecho que tiene Madera, expresó sus puntos de vista que son válidos, ¿tú me entiendes? Doctor, cuando usted que fue juez del Tribunal Constitucional, cuando un juez toma una decisión, su criterio, como yo conozco de usted, que tiene sus propios criterios porque es un estudioso del derecho y sobre todo del derecho constitucional, que es un experto en la materia también. O sea, luego de un estudio, usted se forma su propio criterio. Claro. Cuando usted también evalúa un expediente que se lleva de las partes, en este caso, Leonel Fernández y sus abogados, y quienes defendían a esos demandantes, ¿verdad? Entonces, se concluye, cada uno concluye hacia una dirección u otra. El único voto disidente de ese grupo, de esos 5, fue el juez Madera. Pero vino un grupo, empezando por el propio gobierno, porque fueron figuras vinculadas al gobierno, a atacar la figura del juez Madera. O sea, esa otra parte difícil de ejercer una función como juez, donde en sus manos descansa una responsabilidad muy grande, porque deciden
grandes cosas que pueden cambiar hasta el destino, el curso de la historia o los destinos de una nación. ¿Cómo lo puede usted interpretar o juzgar, o sea, a partir de su propia experiencia, doctor? Porque el juez Madera, él tuvo que salir y decir, pero bueno, yo soy una persona, porque se le quiso ensuciar su imagen. Es que eso Entonces él dice, yo soy una persona comprometida con mi trabajo, yo ni carro propio tengo. Yo soy una gente que no soy político, ni tengo vínculos con la política. O sea, ¿cómo es posible que a un juez honorable como lo es el juez Madera se le ataque porque a un grupito no le favoreció, no le satisfizo su voto disidente, de por Dios? Bueno, Lindsay, es que estamos viviendo en una época de intolerancia donde la disidencia es condenada, desafortunadamente. ¿Qué te digo? Y ahora con este tema de las redes sociales, a cualquiera le montan campañas sucias. Alexander, yo sé porque a mí también me lo han hecho, sí. No te creas, sí. Sus campañas sucias y con mentiras y calumnias. Y dicen lo que sea. Y lo peor es que la gente ni siquiera se preocupa por averiguar si es verdad o es mentira lo que se está diciendo. Sí. Dicen lo que sea, lanzan rumores. Entonces, eso es muy peligroso, ese tema ahora de las redes sociales y estas campañas de calumnia. Y para eso hay un grupo de sicarios morales, le llamo yo, y de periodistas y gente que se prestan a todo tipo de cosas. Estamos viviendo una época muy difícil, muy peligrosa, muy compleja, donde a cualquiera, no solamente, yo conozco al magistrado Madera, es un hombre muy serio, es un hombre que, bueno, a veces camina con nosotros en el Mirador, es un hombre estudioso, preparado. Sumamente. Bueno, ahí se vio en esa... Que escudriña y estudia. Claro. Doctor, pero cuando el juez Madera... Es que aquí no se respeta nada, doctor, señores. Pero finalmente cuando el juez Madera, en ese voto disidente, que él dice que el presidente de la Junta Central Electoral le mandó vía WhatsApp el expediente donde ellos declaraban como candidato ya a Gonzalo Castillo, y se lo envía también a Rafelina Peralta. Bueno, eso es muy grave. Yo vi eso. Eso sí. Es muy delicado. Y él lo dice muy ahí delicado, en el voto muy delicado, muy lamentable que eso suceda. Y yo les digo a ustedes que a mi modo de ver, con lo que ha pasado y este tema del fraude de las primarias, la Junta no está en condiciones de arbitrar el proceso de las elecciones que vienen, porque podrían generarse consecuencias todavía más lamentables que las que están sucediendo actualmente. Yo tengo temor, sí. Y sobre todo con ese, yo lo dije antes de las elecciones. Pero ¿y qué hacer? Yo no creo en ese asunto de voto automatizado. Míralo ahí. No, eso queda descartado completamente. No, eso no es posible. Anulado. Antes de irnos, porque ya el tiempo no lo tenemos encima, esas dos sentencias previas del TC, del Tribunal Constitucional, sobre el tema, indican una convicción, una tendencia, o ellos pudieran variar esa línea de pensamiento. Mira, el tribunal tiene dos opciones: o confirma sus precedentes o los puede cambiar. Pero en caso de cambiarlo, tiene que justificar por qué lo cambia. Tiene que dar razones precisas y contundentes de por qué está cambiando el precedente. O sea, el tribunal no está necesariamente, no es preso de sus precedentes. Puede o ratificarlo, que es lo usual, o cambiarlo en caso, o puede también apelar a la técnica de la tutela judicial diferenciada, que es decir, en este caso nos vamos a apartar del precedente porque tienes características especiales. Entonces en ese caso no se aplica, pero se mantiene el precedente. ¿Me entiendes? Pero cuando un caso tiene características tan especialísimas, existe lo que se llama la técnica del distinguishing o tutela judicial diferenciada. Vamos a interpretar este caso específico de una manera distinta, pero preservando el precedente. Sin embargo, fíjense ustedes, o sea, que todo tiene... Es que el derecho no es matemática. 2 y 2 no son 4 en derecho. El derecho es una disciplina. Es muy evolutivo. Muy variada, muy, vamos a decir, muy gelatinosa, muy compleja. Sí. Muy compleja. Porque siempre hay pequeñas sutilezas que pueden variarte la suerte de un proceso.
Claro, eso tiene Sí. que ver mucho con la inventiva del ser humano, el ingenio, del ser humano. Que puede ser maquiavélico, como puede ser de buena intención, Claro. cargado de una cosa u otra, Claro. pero se supone que el Tribunal Constitucional está para ser el guardián de la Constitución, protegerla, Claro. darle Claro, sentido claro. a esa Constitución por encima de cualquier cosa, doctor. Así es, así es. Y tienes que ser coherente, que es lo fundamental. Totalmente. Pero si tú buscas, en el propio Tribunal Constitucional ha habido casos en que de contradicción de sentencias, que hay de manera inadvertida. En la Suprema ni hablar, muchísimas veces también. O sea, Que los intereses a veces... no, y a veces por ciertos- error, no necesariamente por interés, Lindsay, a veces por error, casos similares, no se guarda la línea. Sin embargo, en este caso, por error no puede ser. No, yo no digo, Porque otro esto puede está ser por bastante intereses, claro. pero general. Porque en este caso está bastante claro. De Sí, hecho, claro. ellos acaban de fallar hace poco sobre el temista si usted puede ser candidato o no, tiene que esperar un año, que sí. No, Entonces, claro, no. entonces, Ahí hay una línea hablando- trazada. Obviamente, esa ley tiene muchísimos artículos inconstitucionales y esto que hablamos, el 49.4 y el 138 de la ley, son abiertamente inconstitucionales. Por eso te digo, si se declara el tema de la militancia mínima inconstitucional, con muchísimo mayor razón esto. Por vía O de sea, a consecuencia, fortiori, como decimos los sí, abogados, con mayor razón. con mayor razón. Con mayor razón. O sea, Bueno. que ahí no hay discusión. Agradecemos al doctor Yotin Curi por su visita en el día de hoy. Creo que Enriquecedor. hemos Gracias. edificado a nuestro público, nos hemos edificado nosotros mismos. Es una interpretación y sobre todo estamos hablando con un jurista, no cualquiera, estamos hablando con un ex juez del Tribunal Constitucional, experto en la materia. Por lo tanto, sus palabras tienen mucha validez. Su tesis tiene mucha validez porque sé que también se ha encargado de estudiar bastante el tema. Lo ha venido estudiando desde hace ya varias semanas porque me lo ha expresado. Y ha sostenido planteamientos jurídicos que han provocado debate en la sociedad Totalmente. dominicana. Bueno, pues así hemos finalizado por el día de hoy. Amigos, yo espero que ustedes tengan un feliz martes, que empiecen bien su día, que sea que sea fructífero, ¿verdad? Que puedan tener resultados positivos para sus vidas y sus negocios. Y mañana, como siempre, Dios mediante, estaremos con ustedes. A las 8 de la mañana. Dios mediante. Feliz resto del día.